conductas, etcétera, que nos lleva y conlleva a una persona a cometer el delito. Estrictamente así. ¿Cuáles son esas causas? En este contexto, jóvenes, todas las personas, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando respecto de la imputabilidad y la inimputabilidad y de la conciencia que todo ser humano tiene respecto del cometimiento de un hecho? Ustedes están aquí conectados, exactamente 42 estudiantes. De los 42 estudiantes, todos son capaces y están en sus conocimientos plenos de entender o no a manera de hecho. No le digo en derecho lo que es un delito. Ustedes saben lo que es robar, ustedes saben lo que es asesinar, ustedes saben lo que es eh, hurtar, etcétera. Pero la criminología lo que estudia es por qué se comete el delito. ¿Ok? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a cometer un delito? En razón social o en respecto de la situación psicológica que conlleva a una persona a cometer un hecho. ¿Cuáles son, si una persona es sentenciada, ojo, si una persona es sentenciada por un delito, se supone que al emitir sentencia es porque dentro de un proceso se logró determinar una responsabilidad y una autoría respecto de un hecho. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que vamos nosotros a estudiar? Porque eso ustedes lo pueden aplicar en su defensa. ¿Qué es lo que provoca que un ser humano, ojo, qué es lo que provoca que el ser humano cometa un delito? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos factores que, perdón un ratito, cuáles son esos factores que conllevan a cometer el delito? La criminología que estudia en este caso el delito o a la persona que lo comete es llegar a verificar por qué ocurre y por qué y cómo debemos de prevenirlo. ¿Cómo debemos de prevenirlo? Ojo, que nosotros tenemos muchas políticas públicas, ahora el Estado ecuatoriano está implementando, ahorita hay mucha publicidad respecto de la cárcel del encuentro, ¿no? Se han visto las noticias en las redes sociales, cómo está la publicidad respecto de la cárcel del encuentro. Pero esa es una manera, entre comillas, que el Estado está buscando como no tener un hacinamiento dentro de las cárceles, porque el hacinamiento conlleva que se cometan más delitos. Ustedes saben que según la Ley de Garantías Penitenciarias, que también está dentro del Código de Procedimiento Código Orgánico Integral Penal, las personas que están sentenciadas o las personas que se encuentran privadas de su libertad tienen el derecho a sus derechos, valga la redundancia, derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a los servicios sociales. No pierden sus derechos fundamentales, no por el hecho de que estén privadas o se encuentren sentenciadas. Entonces, lo que busca el Estado al hacer el traslado a estas personas, a dar de cierta forma una garantía de los derechos y no vivir en hacinamiento, que miren que ahora lo que yo tengo entendido es que en las cárceles, que siempre ha existido, y en la cárcel hay muchas, ahorita dicen que están muriendo muchas personas por la tuberculosis, ¿ok? Pero bueno, el sistema o el Estado ecuatoriano buscará implementar de políticas públicas respecto a la prevención. Pero el derecho penal a través de la criminología lo que busca es implementar políticas públicas para prevención de delitos. ¿Ok? ¿Cómo podríamos nosotros implementar estas políticas para prevenir un delito? Para prevenir, para prevenir el cometimiento de un delito. Ahora, a través de no entramos en materia directamente en derecho penal, pero sí, por ejemplo, como una de las políticas que tienen los municipios, de prohibir que dos personas, hombres, y que nadie lo cumple, manejen en una moto. Ustedes saben que en la mayoría de los delitos de sicariato que hemos escuchado mucho, ¿cómo pasan?
es una forma, ¿no? Ya es un método que usan estas personas para cometer el sicariato en la moto y dos personas, ¿cierto? Dos hombres. Entonces, Así es. una de las políticas que se implementó fue prohibir que dos hombres estén en una motocicleta. Mire, pero eso no se está cumpliendo. Eso no se están cumpliendo. Porque normalmente ustedes ven dos hombres, hacen los famosos controles para verificar que no estén dos hombres en una moto, pero eso no se cumple. Tal vez eso podría ser como una política preventiva para evitar el cometimiento de delitos de sicariato. ¿Ok? Entonces, lo que busca el Estado ecuatoriano, por ejemplo, para una política para evitar el cometimiento o la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, o sea, ¿qué es lo que busca el Estado ecuatoriano a través del derecho penal? Dentro de la criminología, evitar el cometimiento de un delito, políticas públicas de prevención. O en su defecto, también estudia al delincuente, sus motivaciones, el factor social, el factor económico y psicológico que conlleva a una persona a cometer un delito. Dentro del derecho penal, nosotros tenemos las causas de exclusión de la antijuricidad, es decir, motivos que conllevan a una persona a cometer un delito, pero por estas causas, esta persona puede ser declarada inocente a pesar de haber cometido el delito. Pero lo que nos lleva a analizar al delincuente dentro de la criminología, analizamos al delincuente y nosotros decimos, como por ejemplo en la clase anterior, que una persona es inimputable cuando tiene problemas de qué? Problemas mentales, ¿cierto? Se hace inimputable. Aquí nos está llevando a estudiar al, entre comillas, delincuente, qué es el factor que le llevó a cometer un delito. Cómo se estudia, cuáles son las motivaciones. Recuerdan que yo les comenté también de un caso de una mujer que había matado a su esposo, igual la declararon culpable porque ella era víctima de violencia intrafamiliar. Y ella un día espera a su esposo porque ella ya sabía cuál era el comportamiento del esposo al llegar a casa. Y ella lo que hizo fue matarlo. Entonces, ese es un factor motivacional de ella de prevenir, ojo, que le pase algo peor o evitar que esta persona la violente. Pero al mismo tiempo se estudia qué es lo que ella la llevó y la motivó a cometer el hecho. Para nosotros, a la crítica y al análisis decimos, es que él, obviamente, ya sabía ella que él iba a llegar a agredirla. ¿Y qué es lo que había dicho el juez? A lo que yo escucho y entendí el caso, no lo leí, le soy honesta, pero me lo comentaron y que el juez había dicho, es que se le estudia el factor de la señora, pero al mismo tiempo le dicen, pero ¿por qué ella tuvo que automáticamente matarlo cuando ella tenía las vías idóneas para pedir ayuda? Llamar al 911, salir corriendo, etcétera, etcétera. Entonces el juez hace un estudio que psicológico para poder determinar el factor si era real o no real del hecho de que la señora cometa un delito o mate a su esposa. Porque dentro de la ley o dentro del derecho penal, esto es el Código Orgánico Integral Penal, tenemos una causa de exclusión que es una causa, perdón, que les voy a compartir pantalla respecto de se me- eh, el derecho que tenemos las personas, no a la resistencia, sino a, ya se me fue, respecto de que nosotros, el derecho a la legítima defensa, es decir, yo me defiendo. Pero para poder nosotros probar la legítima defensa, esta se cumple con ciertos requisitos y entre eso es que si yo cometo un delito era para prevenir que se cometa un delito contra mí. Y estos delitos deben estar las acciones de cierta forma a la par. Entonces, yo no puedo decir en legítima defensa es que él me sacó un cuchillo y yo le disparé. ¿Por qué?
porque se supone que hay menos riesgos entre la persona que tiene el cuchillo a la persona que tiene un arma, ¿no les parece? Por eso es que la legítima defensa le dice que tiene que ser proporcional el daño y no podemos alegar legítima defensa si alguien tiene un cuchillo, pero la otra persona tiene el arma. No hay legítima defensa. Entonces, en el caso que yo les estoy colocando de ejemplo, ¿habría o no legítima defensa si la señora estaba esperando al señor porque sabía que ella ya iba a ser maltratada, que ella ya ya sabía ella las consecuencias de la llegada del señor borracho y ella se adelantó? Entonces, ante la ley, no le dieron lugar la legítima defensa y la señora fue sentenciada por asesinato. Miren ustedes. Entonces, hay factores que a través de la criminología nos ayuda a estudiar. ¿Cuáles son esos factores sociales? El factor económico, que puede motivar a una persona a cometer un delito. Pero eso no quiere decir que porque yo demuestre aquello, porque yo me encuentro con escasos recursos económicos, yo tuve que ir a delinquir. Simplemente lo que hace la criminología es estudiar los factores que conlleva. Y por eso es que el Estado debe de buscar ciertas acciones y de tratar, porque ustedes saben que dentro de la Constitución tenemos el derecho al trabajo, ¿cierto? A una vida digna, a la educación, etcétera. Y el Estado debe buscar los mecanismos que hagan la protección de los derechos de todas las personas. Entonces, para evitar que, que se cometan los delitos. Mucha gente dice, yo delinco, voy a delinquir porque me gano un dinero mucho más fácil. Miren el factor psicológico, ¿no? ¿Ustedes creen que es digno de una persona que diga, yo puedo, a mí lo que me conllevó a cometer un delito es porque yo no tengo trabajo, económicamente no estoy bien, entonces aquí me gano un dinero más fácil, ¿no? Lo que yo me voy a ganar $470 mensuales en un trabajo, me lo gano en una semana haciendo otros tipos de... Entonces, aquí, ¿qué estamos analizando? Un factor psicológico, ¿cierto? Un factor social que nos va a permitir a poder analizar a la persona qué es lo que le conllevó a cometer el delito. Porque siempre, en la mayoría de los casos, se pide una valoración psicológica, jóvenes, que nos permitan determinar por qué una persona comete el delito. Esto más en los casos de violencia transfamiliar, delitos sexuales, etcétera. Estamos claros respecto a la criminología. Me informan, por favor. Sí, Sí, doctora. abogada, sí, abogada. Ok. Ahora vamos con la criminalística. ¿Qué es la criminalística? La criminalística, en cambio, estudia, estudia bajo qué circunstancias se comete el delito y cuáles son los, ¿cómo les explico? Los mecanismos que se usan para poder determinar el cometimiento de un delito. La criminalística recolecta, analiza, preserva las evidencias físicas y para poder llegar a esclarecer el cometimiento de un delito. Alguien dijo que hace hasta una reconstrucción de los hechos. Miren que no vamos a estudiar qué es el delito, por qué se hace el delito, no. Lo que vamos a estudiar es el análisis de las evidencias que nos permiten llevar a esclarecer un delito. Porque mañana yo puedo decir, por ejemplo, esta persona murió por sicariato, como yo les he puesto en el ejemplo. Esta persona murió por sicariato. Pero ¿cómo yo demuestro que fue un sicariato? Simplemente estaba en la moto, le dispararon y ya. No, porque recuérdense que ante la ley todas las personas gozamos de qué? De presunción de inocencia, ¿cierto? Mientras no exista una sentencia ejecutorial. Entonces, para yo demostrar que el delito ocurrió, tengo que usar los mecanismos o las experticias que me permitan evidenciar el cometimiento de un delito. Si yo veo a una persona tendida en el piso que mataron, yo a la sana crítica estoy diciendo, sí, ahí está un muerto. Pero ¿cómo yo compruebo que está muerto? Tiene que tener una identidad, ¿cierto?
Primer punto. Hay que hacer el levantamiento del cadáver para poder determinar de qué delito se trata. Porque puede ser un asesinato, puede ser un homicidio, puede ser un sicariato, no sabemos. Un accidente. Por un accidente de tránsito, dar la muerte por un accidente. Todas estas experticias e investigaciones es lo que estudia la criminalística, que nos llevan a determinar el cometimiento de un delito y que también nos llevan a determinar quién fue la persona que cometió el delito. Por ejemplo, yo les pongo un caso de violación. ¿Cuál sería la evidencia, jóvenes, para poder demostrar un caso de violación? A ver. El ADN. ¿Mm? Se le hace las valoraciones a la Hacer víctima. la prueba. Exámenes. La valoración médica. La valoración médica a la víctima, ¿cierto? Tenemos la evidencia, porque recordemos que el tipo penal de violación te dice es la violación es la introducción total o parcial del miembro viril. Se acabó, que va mucho más allá. Entonces, para yo demostrar que hay violación, debo demostrar lo que me dice el tipo penal. Y no lo voy a demostrar diciéndolo. Tengo la evidencia, un examen médico pericial que determine que existió violación. Punto uno. Punto dos, ¿cómo yo demuestro quién fue la persona que lo hizo? Justamente a través del examen realizado por el médico, se recogen los fluidos encontrados en el Ujú, cuerpo de la víctima y se corresponde hacer la prueba del ADN según los sospechosos que tengan. ujú. Un ratito. Mañana las actividades serán normales, dice. Entonces, por lo que la universidad es recinto electoral. ¿Ok? Entonces, como dice su compañera, con estas evidencias, por ejemplo, yo voy a demostrar que esta persona lo hizo, porque dentro del examen médico legal yo puedo tener una evidencia que puedo yo hacer una comparación de un ADN para poder determinar que él fue. Porque puede ser que alguien de coraje, miren, me voy al ámbito social, alguien de coraje diga, él me violó, pero yo voy a hacer la prueba de ADN y resulta que los fluidos no corresponden. Si yo voy y simplemente digo, mire, él es el que me violó y no hay un examen de ADN, ¿cómo yo compruebo que de él son los fluidos? ¿Sí ven? Eso es la criminalística, hacer el estudio de la experticia, hasta un reconocimiento, hasta una reconstrucción de los hechos. Yo no sé si algún día yo les comenté el caso de un señor que se metió a una casa donde un señor cuidaba una casa y un tipo ya drogado se mete a la casa y asesinan al guardia de esa casa. Lo apuñala. Miren, lo apuñala. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que él fue la persona que lo hizo? Miren que dicen la relación de los hechos, decían que él se metió a la casa y él comentó, porque él aceptó, ojo, él aceptó, pero él dijo, sí, pero otra persona, tal persona, no me acuerdo, el Buche, ya me acuerdo el apodo que le decían, el Buche, fue quien lo apuñaló. Yo no lo apuñalé, dijo él. Él dijo, yo lo agarré de los brazos. Ojo, yo lo agarré de los brazos, pero yo no lo apuñalé, fue Buche quien lo apuñaló, decía él. Pero el Buche en la escena del crimen nunca apareció. Entonces, la investigación daba a que la persona que habían detenido era la persona que le había apuñalado al señor. Entonces se le encuentran residuos de sangre en la ropa. ¿Qué hacemos para determinar que esa sangre es del, de la víctima? Un ADN, ¿cierto? Hacer una identificación. ¿Y saben lo que salió? Porque el que supuestamente lo había matado era pescador. Y que toda esa sangre analizada no era de ser humano, era del pescado. Entonces, podemos decir a la simple vista, es que lo vimos que él salía, porque esa es otra cuestión. Vieron que a la persona que apuñaló salía, iba con un balde, iba caminando y encuentran al muerto. Él es el que estuvo ahí.
Pero él al detenerlo dijo, yo solo no lo hice, lo hizo el bucho. Y ahí donde también podemos analizar la clase de autoría, coautoría, cómplice, ¿no? Respecto de que quien te ayuda a cometer el hecho y que sin ese hecho no se hubiera podido, sin esa persona no se hubiera podido concretar el delito. Entonces, lo que dijo los jueces, igual que a él lo declaraba culpable, porque él ayudó a que el delito se cometa, porque si él no lo hubiera sostenido, el delito no se hubiera cometido, ¿ok? Pero miren la evidencia que da a saber de que él no era la persona que, que había apuñalado, porque esas salpicones de sangre que habían no le pertenecían a la víctima, eran de pescado. Entonces, también se hizo una reconstrucción de los hechos y en la reconstrucción se logró identificar que la víctima, ojo, perdón, que se habían robado también un parlante grande. Entonces la pared era muy alta, era como de 2 metros, había una escalera. Y a la sana análisis, al crítica y al análisis, se verifica que una sola persona no hubiera podido jalar todo ese parlante y pasarla al otro lado. ¿Sí ve? Entonces, de una reconstrucción se pudo verificar que no solo una persona cometió el hecho, sino dos. Pero a este señor sí lo sentencian porque al análisis de la actuación de él, si él no hubiera ayudado, no se hubiera concretado el hecho. ¿Ok? Pero miren todo lo que nos lleva a determinar una responsabilidad. Porque si a la final este ciudadano hubiera hecho una acción menor, la sentencia hubiera sido más suave para él en su calidad de cómplice, más no como coautor, y donde lo pudieron haber sentenciado. Entonces, jóvenes, la criminalística lo que hace es estudiar las evidencias, analizar para poder determinar que se cometió el delito. Yo no puedo decir y sentenciar a una persona por violación si no hicieron el examen médico legal y determinaron a través de un informe médico de que el ADN era de él. Yo no puedo sentenciar a una persona por el delito de sicariato cuando no existe, ¿qué? La autopsia, ¿cierto? Ojo, yo no puedo denunciar o sentenciar a una persona por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes si no existe, ¿qué? ¿Mm? Si no existe La una evidencia. prueba De la necesaria. droga. La evidencia. Exacto, no existe la droga, pero esa droga debe de estar en un informe que te determine y que te diga que es droga. Miren que en el Código Orgánico Integral Penal, para la tenencia y la sanción, el tipo de tenencia se divide en 3 escalas. Si yo tengo más droga, más sanción, menos droga, menos sanción. Y realmente cuando hacen el peritaje de la droga, que hacen el pesaje, dicen, tenemos el peso neto y el peso bruto. El peso bruto es todo, el peso neto es cuando ya le hacen la experticia a la droga y puede ser que de ese peso bruto salga un peso neto menor y la sanción baje. ¿Sí ven? Pero si yo no tengo ese informe que me determine que esa sustancia es droga y cuánto es el peso, yo no puedo sentenciar a una persona. ¿Ok? ¿Estamos claros, jóvenes, respecto a la diferencia de criminalística y criminología? Sí, abogada. Nadie Sí, más le va a abogada. volver a explicar esto. Ok, chicos, sigamos, por favor, ya habiendo hecho el análisis, pásame la luz, por favor. Habiendo hecho el análisis de las diferencias, los invito a que el grupo número 1 se prepare y empezamos con la exposición. Por favor, pueden compartir pantalla. Hay alguien que está queriendo ingresar a la sesión, pero dice usuario Zoom y no sé a quién corresponda. Si no conozco el nombre, no puedo permitir el ingreso. Grupo 1 se encuentra. Ok. Deje aquí un ratito, por favor, la pantalla para tomar nota de quienes son los integrantes.
Julio César, Julio Quirós, Orrala. Julio Quirós, Presente, mi estimado ok, docente. Vélez. Vanessa Vélez Párraga, Presente, abogada. ok. John Byron Orrala Quimía, debe ser, ¿no? Buenas tardes, abogada, presente. ¿Dónde está? Ok, Buenas no le tardes. escucho la voz, John. Buenas Arnaldo tardes, abogada. Franco, Presente, abogada, buenas tardes. ok. Sí, usted actuó en antes, ¿no? Ahorrarla aquí por Álvaro si acaso, Verde abogada, Soto Yepes, sí me escuchó, ¿verdad, abogada? Ahorrarla aquí. ok, ya. Ok, gracias. Álvaro Verde Soto Yepes. Álvaro, voy a buscarlo aquí. No está. Álvaro. Verán que las personas que no están no tienen nota, porque se supone que eso es su posición y yo ya había anunciado que hoy día iban a exponer. Yagual Bazán Yandri, Yandri, Yandri Yagual, tiene apagado la cámara y el micrófono, ¿no está o qué pasó? Profecita, Brian Salinas Orrala, profe, ya necesitaba, no podía encender el micrófono. ok. Brian Salinas Orrala, Brian, no está. Sasha Valdió Martínez, Sasha, uy, el hecho de que se presente la exposición no quiere decir que no puedan estar en su exposición. Valdió Martínez no está, ¿no? Y Katy del Peso González. Uy, Katy del Peso. 3 personas han faltado en la exposición. Álvaro Verde Soto, Brian Salinas Orrala y Katy Sasha Valdión Martínez y Katy del Peso González. 4 personas. Por favor, continúe grupo 1. Las personas que no están presentes no tienen... Profesora, buenas tardes, yo también soy del grupo, no me ha incluido en la diapositiva. Alexandra Medina. ¿Qué pasó con el grupo? ¿Qué tal, ¿Qué otro abogada? apellido, No, sí, Alexandra? sí es la compañera asiste en el grupo, perdón, se nos pasó por alto. Noelia Alexandra Medina Cobos. Cross. Noelia Alexandra Medina Cobos. Acos. Ok. Siga grupo 1. Buenas noches, profesora, compañeros. Nosotros somos del grupo 1, tenemos como tema la definición del bien jurídico. Este tema se denomina como un valor o un derecho de interés. Es fundamental o vital para el desarrollo individual y social, tomado en cuenta que es un ordenamiento jurídico y en particular el derecho al derecho penal. Este otorga una protección directamente frente a posibles lesiones o puestas en peligro por parte de terceros. También es objeto de protección de la norma penal. Siendo este reconocido por el derecho, eleva su categoría del bien jurídico penal. Si bien se justifica de esta forma, este también limita la intervención punitiva del Estado, no solo a su protección. Un claro ejemplo de esto tenemos un atenuante como concepto es cuál se sanciona el robo, que es el bien jurídico protegido de la propiedad, o también denominado como el patrimonio. Siendo en función del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal estructura los delitos y agrupa conforme el bien jurídico.
que protegen, por ejemplo, los delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, etcétera. Los enfoques doctrinales del bien jurídico. Los enfoques doctrinales tenemos el clásico, el neocantiano, perdón, las teorías del bien jurídico tutelado, la teoría de la disponibilidad y el derecho penal simbólico. Los de enfoque clásico, según Binding, conciben que el bien jurídico como cualquier interés que el legislador considere digno de protección penal. El enfoque de Van Lis busca un fundamento prelegal para el bien jurídico. Y el enfoque de teoría tutelado, según Roxy, define el bien jurídico como aquello que es útil para el individuo y su libre desarrollo en la sociedad. El enfoque de Zaffaroni es la teoría de la disponibilidad, que sostiene la protección del bien jurídico. Debe limitarse a lo que la sociedad puede disponer o gestionar. El derecho penal simbólico, según Cepeda, se refiere a la creación de leyes penales que no protegen bienes jurídicos reales, sino que buscan generar una falsa sensación de seguridad en la sociedad. Tenemos la clasificación de los bienes jurídicos, la importancia y funciones y la concepción clásica o las concepciones modernas. La clasificación de bienes jurídicos son individuales, colectivos y supranacionales. La importancia y funciones es la limitación del poder punitivo del Estado, la función de la Constitución. Las concepciones clásicas es un bien jurídico como interés individual y un enfoque naturista y casualista. Las concepciones modernas es el enfoque social y tecnológico. Como ejemplo de concepciones modernas tenemos la vida, la salud, la propiedad privada o el orden público de bienes jurídicos modernos, ciertos para guardar, salvaguardar un bien jurídico. Gracias. De los bienes jurídicos, compañero, ponga por favor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Me ha tocado lo que es la clasificación de los bienes jurídicos. Es un tema fundamental en el derecho penal. Los bienes jurídicos se clasifican en lo que es individuales, colectivos, institucionales. Los bienes jurídicos individuales protegen intereses particulares de la persona, como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad. Los bienes jurídicos colectivos protegen intereses de la sociedad en general, como la seguridad pública, la salud pública, la moralidad pública y el medio ambiente. Los bienes jurídicos institucionales protegen el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones como la administración de justicia, la fe y la administración pública. Esta clasificación es importante porque nos permite entender la naturaleza y el alcance de los bienes jurídicos que protegen en el derecho penal. Como resumen, podemos decir que los bienes jurídicos protegen intereses personales, los colectivos protegen los intereses sociales, los bienes jurídicos institucionales protegen lo que son el funcionamiento de las instituciones. Continúa el siguiente compañero. Responde.
compañera tampoco está, estimada abogada. Pero no sé si usted me permita por lo menos dar algo de conclusión para... Sí, por favor, porque igual ya que sus compañeros tienen 0. Ok, listo. Buenas tardes. Bueno, en sí, en conclusión, podríamos contar de que el bien jurídico es, por mi lado, lo puedo ver como que el corazón del derecho penal, ya que en sí, esto puede determinar que debe ser protegido, ya que como debe intervenir lo que es el Estado y que valores y que demuestre que tengan valores esenciales para la convivencia humana. Además, en este concepto, el sistema penal podríamos acotar que podríamos proyectar lo que es el castigar sin fundamentos, podría acotar, ¿no? Ya que con el cambio podríamos lograr un derecho penal más garantista, se podría decir, ¿no? Más ordenado y más humano. Bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son los derechos protegidos por el Estado. Cuando yo les mandé a hacer a ustedes un trabajo que ustedes lo subieron, no sé si se acuerdan, ustedes subieron un trabajo donde yo les hacía que ustedes hicieran una recopilación respecto de cuáles son los bienes jurídicos por el Estado que están dentro de la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ok? Por cuanto que estos bienes jurídicos son con los bienes que nosotros nacemos. El bien jurídico que ustedes tienen, el derecho a la vida es un bien jurídico, su vida es un bien jurídico. El derecho a la propiedad es un bien jurídico. El derecho a la salud es un bien jurídico. El derecho a la integridad física es un bien jurídico. Son los derechos esenciales para la convivencia social con los que nacemos todos los ciudadanos. El derecho al nombre es un bien jurídico. Pero cuando yo les pedí a ustedes que hicieran el análisis respecto de los bienes jurídicos que están en la Constitución, con los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, porque no todos los bienes jurídicos son protegidos por el derecho penal. Hay ciertos bienes jurídicos que no van a pasar el derecho penal. Por ejemplo, yo tengo dentro de la Constitución mi bien jurídico protegido el derecho a un nombre y un apellido. Penalmente, el derecho penal me protege si alguien me violenta mi derecho al bien jurídico a un nombre y un apellido. Ustedes han escuchado algo sobre aquello. Por ejemplo, si yo hablo del derecho a la propiedad penalmente, sí se sanciona, ¿cierto? Porque me violenta mi derecho a la propiedad, por ejemplo, el robo es un delito que busca garantizar el derecho a la propiedad. Un ratito. Entonces, yo tengo mi bien jurídico, el derecho a la propiedad. Entonces, a través del derecho penal, yo protejo el derecho a la propiedad, identificándolo con el delito del robo, el delito de estafa. Yo tengo mi derecho a la integridad sexual y, por ende, el derecho penal protege mi derecho a la integridad sexual sancionando a las personas que me violentan los derechos, por ejemplo, el delito de violación, el delito de acoso sexual, etc. Yo les pongo a ustedes en contexto. Escúchenme el ejemplo. Una persona que se le niega a dar el nombre y el apellido cuando el bien jurídico mío es que dice en la Constitución que yo tengo el derecho a un nombre y un apellido, y me niegan darme el padre, el nombre y el apellido, yo a través del derecho penal lo protejo o a través de qué norma protejo ese derecho. Les pregunto. Civil. ¿Mm? Bien jurídico. Ya, ¿cuál sería el bien jurídico que me están violentando en ese momento? Por ejemplo, si no le da el apellido y realiza los trámites pertinentes para que se realice una prueba de ADN, si en caso que sea el padre biológico y no le quiera reconocer. Muy Se hace bien. una prueba de ADN y el juez posterior, si sale compatible, ya tiene que hacer los trámites pertinentes para que le dé el nombre y el Ya. apellido a esa Pero yo le persona. hago una pregunta. Ese derecho que usted muy bien lo ha dicho, vamos a hacer una prueba de ADN, determinar y obligar al padre que le dé el nombre y el apellido. Ese bien derecho protegido, que es al nombre,
porque la Constitución garantiza que toda persona tiene un derecho a un nombre, a una identidad. ¿Lo protege el derecho penal o no? ¿Quién protege ese derecho? El Código Civil. Sí. Código de la Niñez y Adolescencia. Porque a través del Código de la Niñez y Adolescencia es que te dicen los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que toda persona tiene el derecho de un... Y yo puedo, con el Código Orgánico General Proceso, demandar por alimento y demandar al padre del hijo que no quiera hacer un reconocimiento. Es un bien jurídico, ¿sí ven? El nombre y el apellido, pero no lo estoy protegiendo por el derecho penal, lo estoy protegiendo por otro derecho. Pero todos los bienes jurídicos, todo lo que ustedes vean, los derechos que están dentro de la Constitución son bienes jurídicos. Cuando yo les mandé a hacer un estudio, les dije, identifíquenme los bienes jurídicos que protege exclusivamente el derecho penal. ¿Cuáles son? El derecho a la propiedad, el derecho a la vida, porque si alguien atenta contra el derecho a la vida, una persona será sancionada. ¿Por qué? Por el delito de asesinato, sicariato, etcétera. ¿Cuál otro bien jurídico? Si yo mañana digo, me voy a la universidad, va Lenny, y le dicen que no le quieren dar matrícula, y Lenny dice, ¿pero por qué? Si yo estuve el semestre pasado, yo cumplí con todos los requisitos, lo siento, no le voy a dar su matrícula. ¿Qué derecho le estamos vulnerando a Lenny? Derecho a la educación. A la educación superior. Y yo puedo a través del ámbito penal o de derecho penal obligar a que se le garantice ese derecho o no. Sí. Sí. ¿Cómo? Con el derecho penal, ojo, respóndanme, ¿cómo? Una acción de Voy a protección, mandar, doctora. ya, si yo le una acción de Una protección, demanda. ¿es derecho penal o no es derecho penal? Puede ir por la Junta Cantonal también. Es me un imagino derecho que civil. le otorgan la acción de No, no es protección. derecho penal. No, No no es entra derecho derecho penal. penal. Recordemos que el derecho penal protege bienes jurídicos que exclusivamente van a esa área. Pero nosotros tenemos muchos bienes jurídicos, muchos, pero todos no son protegidos por el derecho penal. Edith dijo una acción de protección, bien, pero eso es por la vía constitucional, no derecho penal. Porque el derecho penal, ¿cuál es el fin? Imponer, castigar e imponer sanciones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora yo les pongo Sí, el doctora. ejemplo. Si yo voy y vienen, y yo estoy en una comunidad y comienzan a quemar, a talar todos los árboles. Tenemos un derecho de la naturaleza. ¿Cómo a qué derecho o qué bien jurídico, ya tengo el derecho de la naturaleza, ese es el bien jurídico, yo lo puedo sancionar por el bien, por el derecho penal o en su defecto, cuál es el mecanismo que haría para garantizar ese derecho a la naturaleza? Derecho al medio ambiente está violentado, ¿no? ¿Sí? Y tenemos el delito contra los medios ambientes y tenemos el delito contra la Sala. naturaleza. Ajá. Entonces, si ustedes verifican, jóvenes, nuestra constitución, que si ahora ustedes van a decir sí a la constitución y nos cambia la constitución, todo lo que hemos estudiado se fue al piso. Pero la constitución garantiza los derechos. Ahí están los bienes jurídicos nuestros. Pero no todos los bienes jurídicos pasan al área penal o al ámbito penal. No sé si esa parte quedó clara. No todos los bienes jurídicos pasan al ámbito penal. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que pasan al ámbito penal? Los que están protegidos a través del derecho penal. ¿Cómo los protege? Tipificando delitos y sancionando. Ahí estoy protegiendo un bien jurídico. Si alguien atenta con mi derecho a la vida, yo tengo el bien jurídico protegido por el derecho penal porque voy a sancionar a la persona que atenta contra mi vida. ¿Estamos claros? Entonces, así son todos los derechos. Entonces, en el derecho penal, ¿qué es lo que hace? Una distinción. Analiza cuáles son los bienes jurídicos y les dice cómo los protege. Por favor, el grupo que me traslade la primera diapositiva. ¿Me puede, por favor, compartir? La diapositiva del grupo 1. Ajá. Sí, listo. Un momento.
La siguiente diapositiva. Ya quedó el grupo 2 para la próxima clase. Miren, aquí les dice cuál es el bien jurídico. Déjenme ver. ¿Qué es lo que yo les he dicho? El valor, el derecho e interés es fundamental tanto para el desarrollo individual y social que el ordenamiento jurídico y en el particular el derecho penal le otorga protección legal frente a posibles lesiones o puestas en peligro por parte de terceros. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Se me durmió la pierna. Ay. Origen. Seguimos. La siguiente. Importancia de proteger los bienes jurídicos. Este es de vital importancia y garantiza el funcionamiento y legitimidad dentro de la sociedad democrática. Garantía de limitación, interpretación de la ley penal, organización del Código Penal. Ejemplos. La vida. Encarga de brindar protección por los delitos de homicidio y asesinato. ¿Sí ven? Aquí tenemos son los delitos de homicidio y asesinato, pero hay muchos más delitos que protegen la vida. ¿Cuáles son esos otros delitos que hemos estudiado, jóvenes? ¿Mm? El sicariato, ¿cuál más? Aborto. El aborto, muy bien. Y ahí nomás habla de homicidio y asesinato. El femicidio también protege el derecho a la vida. Plancha ese pantalón. La libertad, encargada de brindar protección a los delitos de secuestro y coacción. Tenemos los secuestros. También estudiamos eso. ¿Se acuerdan que les mandé a hacer un análisis? No sé si fue usted, no, fue el otro grupo. Respecto de los delitos de protección a la libertad. Tenemos un caso, el secuestro. La propiedad del patrimonio. Protección en los delitos de, ¿qué dice ahí? De robo. Porque el delito al derecho a la propiedad o al patrimonio es el delito de robo. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifican los bienes jurídicos individuales? Protegen los bienes de la persona como la vida, la libertad y el patrimonio. Yo les hago una consulta. Todo lo que yo les he explicado, ¿de qué bienes jurídicos hablamos? ¿Individuales o colectivos? Individuales. Ajá. Cuando yo le digo que vamos a analizar los bienes colectivos, dicen protegen bienes de la comunidad como el medio ambiente y la salud. Miren, bienes de la comunidad. Cuando yo les hablaba que se fueron a una comunidad y comenzaron a talar y a quitar o a quemar allá los árboles, ¿esos bienes son bienes individuales o bienes colectivos? Bienes colectivos. Colectivos porque Colectivos. está dentro de una Bien. comunidad. Así Y si es. esa comunidad está registrada en la Constitución, vas aún. Ahí ya vienen las leyes también ancestrales que Ujú. protegen esos bienes. Muy bien, Ángel. Es decir, nuestra Constitución garantiza el reconocimiento a las diferentes nacionalidades que tenemos. Entonces, todas estas comunidades gozan de un derecho superior respecto al reconocimiento inclusive de su justicia, porque ellos guardan o mantienen su ancestralidad y su derecho consuetudinario. Al ser reconocido por la Constitución, como dice Ángel Vivero, la Constitución los está recogiendo, les dice, yo los voy a proteger. Y en el momento que yo voy a violentar y voy a infringir, a quemar, a talar bienes que son parte de esa comunidad, estoy violentando un bien jurídico colectivo. ¿Sí ven? Esos son los bienes jurídicos colectivos. ¿Cuáles son los bienes supranacionales? Protegen bienes que trascienden los límites de la comunidad local, como el orden social, la paz social y la seguridad jurídica. Como el orden, trascienden los límites, miren, de la comunidad local, como el orden social, la paz social y la seguridad jurídica. Por favor, dejen de compartir pantalla. ¿Cuáles serían estos límites que trascienden la paz en una comunidad? Y no les hablo, porque hablamos de los bienes jurídicos supranacionales, y no les hablo estrictamente, ojo, no les hablo estrictamente de las comunidades, les hablo estrictamente del territorio ecuatoriano. ¿Cómo
cómo se reconocen estos derechos o estos bienes jurídicos supranacionales? Nosotros vivimos en Ecuador, ¿cierto? Tenemos una constitución que garantiza todos nuestros derechos. Y si alguien viene a alterar la paz o a infringir el derecho de toda la ciudadanía como un grupo colectivo, estamos violentando el derecho o el bien jurídico protegido de todos. Por eso se hablan de los bienes jurídicos supranacionales para toda la comunidad en general. Ok, jóvenes, vamos a realizar el siguiente trabajo para la próxima clase y se prepara el grupo 2. Alexandra. Abogada, yo le entendí. O sea, Ujú. si la consulta llega a decir que sí, todo tenemos que recapitular y esperar a que, porque escuché, ¿no? En unas noticias que no es que ya de una vez se va a aprobar, sino que ahí empieza el trabajo de crearlas, luego tendríamos que mandar otra consulta y ahí se terminaría esclareciendo, ¿sí o no? Si el pueblo Mire, decide, claro que sí. claro. Lo que pasa es que ya es una decisión muy personal, ¿no? Ustedes están en segundo año y yo no sé si estoy dando muy rápido la materia en derecho penal, ¿no? Pero creo que de lo que explico puedo ser un poquito explícita para ya ir exactamente a lo medular de lo que es el derecho penal. Ustedes están en segundo semestre y apenas estamos entrando en materia del derecho penal. La Constitución, ustedes ya vieron Constitución. En el cuarto semestre van a haber garantías jurisdiccionales y control constitucional, que habla de los procedimientos constitucionales. Ustedes ya vieron en primer semestre lo que es la Constitución, que es la Carta Suprema, la Carta Magna, que garantiza derechos, etcétera, etcétera. Dentro de las preguntas de la consulta popular, si ustedes se dan cuenta, todo nace de una Constitución. Una de las preguntas que les dice de la consulta, que es que se van a eliminar no le puedo, estrictamente, ¿qué dice aquí? Esperen un ratito, ya les voy a poner la consulta. Que van a hacer el día, el día domingo. Por ejemplo, una de las consultas es, ¿está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme al anexo? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Todos podríamos estar de acuerdo, porque a través de la Constitución se limita esas facultades de las Fuerzas Armadas de ir más allá, porque las Fuerzas Armadas tienen sus competencias. Y si nosotros decimos sí, estamos autorizando como pueblo decir, venga, Fuerzas Armadas, intervenga. ¿Quién no quiere decir sí a eso? Todos, ¿no? Pero hay otra pregunta que, por ejemplo, dice, ah, ¿está usted de acuerdo que el Estado proceda? Demórate, viendo la otra consulta, sorry. ¿Está usted de acuerdo que se elimine la obligación del Estado de asignar nuevos recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas reformando parcialmente? Creo que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? En que se le quite esa asignación presupuestal porque todas las organizaciones políticas cuando se candidatizan, el Estado les otorga un beneficio económico. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Quitándoles ese rubro económico a estas organizaciones. Pero esta última pregunta que dice la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo a las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente para elaborar una nueva constitución de la República?
la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum. ¿Qué es lo que les dice? Lo que se hace la pregunta, Alexandra. Nosotros decimos, estamos bien que se quite el subsidio económico para las organizaciones, estamos bien que ahora nomás ahorita se plantea que solamente exista un asambleísta por provincia y no dos, ¿cierto? Porque creemos que al final mucho asambleísta, hay mucha corrupción, bla, bla. Pero en el momento que ustedes dicen, estoy de acuerdo que se crea una asamblea constituyente para reformar la constitución, pero cuando se reforma la constitución, esta solo entrará en vigencia hasta que el pueblo ecuatoriano diga que sí. Es lo que usted dijo, Alexandra. Lo que ahorita se va a hacer es que se crea la asamblea constituyente y esa asamblea empieza a reformar constitución. Empieza. Reforma, 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 reforma. Luego otra vez llamarán a elecciones para ver si aprueban o no aprueban esa constitución. ¿Ok? Pero toda esa reforma que se hará en la constitución, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué se reformará? ¿Cuántos artículos tenemos en la constitución? Entonces, puede que se reforme una parte, puede que se reforme completo. Pudiéramos creer, por ejemplo, en estos momentos la Constitución te dice que solamente te puedes reelegir por una ocasión. Y si dentro de la Constitución decimos luego que que tú puedes reelegirte indefinidamente. ¿Sí ves? Lo que tenía entendido que inclusive se va a reformar respecto a sobre la educación superior, que se va a privatizar la educación superior. Ahí sí sería complicado porque todos ustedes están en una institución pública y el Estado ecuatoriano es quien paga su educación. Imagínense que se privatice, ya tendría que pagarse la educación superior. Y eso sí es un problema. O sea, son muchas aristas y muchos análisis que se pueden hacer, pero lo que ustedes van a aprobar ahora, exclusivamente las personas que digan en sí, nosotros vivimos en un país democrático y cada quien toma las decisiones en lo que considere correcto para su vida, ¿no? Pero si yo digo sí a la Asamblea Constituyente, estoy diciendo sí, refórmese. Reformes. Pero no quiere decir que ya está reformada y ya vamos a aceptar, no. Luego habrá otro proceso de elecciones que nos dirán, ¿está de acuerdo que estos artículos sean reformados o no? Y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Ok, jóvenes? Yo les invito a que hagan conciencia de su voto, ¿ok? Que hagan conciencia de su voto, lean bien las preguntas, lean bien los anexos, ustedes ya van a ser abogados y todas las decisiones que ustedes tomen en estos momentos son los procesos legales que ustedes van a llevar a futuro. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Yo les aviso qué actividad les voy a asignar, ¿ok? Que tengan buenas